os voy a hablar de los presostatos de alta. Para eso es importante que entendáis cómo funciona la condensación en una máquina frigorífica. Da igual si es de frío industrial, frío comercial o frío doméstico. Todas las máquinas frigoríficas tienen un condensador, que es donde se condensa el refrigerante. Todo lo que sale del compresor es gas caliente a alta presión que va a parar al condensador. ¿Y qué tiene que ocurrir dentro del condensador? Que ese gas se va a convertir en líquido, porque dentro del condensador las calorías que contiene el gas se van al aire o al agua, según el medio de condensación que utilice ese condensador. Quiero que entendáis que es muy importante la presión de condensación. Tiene que tener un valor constante, un valor estable, el que el ingeniero haya decidido que tiene que ser. La cuestión es cómo consigue todo el sistema que esa presión se mantenga constante. No sería bueno que esa presión subiera, porque si sube demasiado, eso supondría que el compresor estaría trabajando en unas condiciones de deterioro, podría quemarse el aceite, podría producir fugas por altas presiones y no es bueno que la presión suba demasiado. Tampoco sería bueno que la presión bajara, porque si la presión es demasiado baja, no tendría el empuje necesario para atravesar el sistema de expansión. Entonces, la presión no debe ser ni muy alta ni muy baja, tiene que estar justo donde tiene que estar, en el punto de diseño. ¿Y cuál es esa presión? Entonces, primero tienes que saber cuál es el refrigerante que lleva la máquina. Y segundo, tienes que saber cuál es la peor condición de temperatura ambiente. No es lo mismo la temperatura ambiente en los países nórdicos que en los países del sur. La temperatura más calurosa en el peor momento del año, esa es la temperatura que necesitamos. Yo voy a poner como ejemplo en mi cálculo 35 grados. Supongamos que 35 grados es la peor temperatura que puede haber en el exterior. Bueno, pues a esa temperatura le vamos a sumar 15 o 20 grados aproximadamente y nos resulta, por ejemplo, en este ejemplo, 50 grados. 50 grados es la temperatura de condensación de diseño de nuestra máquina. ¿Cómo consigo que la máquina esté condensando siempre a 50? Pues vamos a convertir esos 50 grados en la tabla del refrigerante, presión de saturación, temperatura de saturación. A esa temperatura de 50 grados le corresponde una presión. Supongamos que hemos decidido que la presión de condensación de nuestra máquina es de 50 grados. En esta gráfica hemos representado en este eje las presiones en bar relativos, manométricos. Y en color verde he pintado las temperaturas de saturación que le corresponden a esas presiones de saturación. Es decir, a 16 bar le corresponden 60 grados, a 12 bar le corresponden 50 grados, etc. Todo esto podéis verlo en la tabla de refrigerantes para ese refrigerante, R134A. Entonces hemos dicho que son 50 grados la temperatura de condensación que es deseable en nuestra máquina, porque en el exterior hay 35. ¿Esto por qué es así? Yo necesito quitarle calorías al gas refrigerante que viene del compresor. Ese gas que está entrando en el condensador yo necesito quitarle calorías para que cambie de estado, para que se condense. ¿Cómo le quito calorías? Pues enfriándolo con aire o enfriándolo con agua. En este caso lo vamos a enfriar con aire. Si necesito aire para enfriar algo que está a 50 grados, ese aire tiene que estar más frío que 50 grados. Está a 35. O sea que el aire de la calle está a 35 grados. Para nosotros puede suponer que está caliente, pero para la máquina frigorífica 35 grados es fresquito, porque el gas está a 50. Entonces, con un ventilador como este, por ejemplo, todos habréis visto que en los condensadores hay uno o varios ventiladores. La misión de ese ventilador del condensador es enfriar el gas que está entrando en el condensador, robarle calorías y esas calorías lanzarlas a la calle. Si fuese un condensador por agua, en lugar de llevar un ventilador, llevaría una bomba de agua. Y esa bomba pues tendría más o menos caudal, tendría un caudal variable. Pero al fin y al cabo es un intercambio de calorías entre el gas y el fluido que hay en el exterior.
En nuestro caso hemos decidido que son 50 grados la temperatura que necesitamos. ¿Cómo conseguimos eso? Pues gracias a un presostato de alta de regulación. Ojo, digo regulación. ¿Qué ocupa más? ¿1 gramo de líquido o 1 gramo de ese mismo líquido en forma de gas? Evidentemente en forma de gas ocupa más. Un refrigerante, el que sea. A lo mejor este volumen de gas, si se convirtiera en líquido, en lugar de ocupar todo esto, ocuparía esto. Bueno, pues el gas está entrando en el condensador. Apenas hay sitio dentro del condensador, pues la presión sube. Si a ese gas le robo calorías, se convierte en líquido, con lo cual ese gas ha disminuido de volumen. La presión baja. Entonces quiero que entendáis que la temperatura alta significa presión alta en el condensador. Problemas. ¿Cómo bajo esa presión? Ventilando, poniendo en marcha un ventilador, arrancando este. La cuestión es, ¿quién arranca a este? Nuestro presostato de alta regulación. ¿Cuándo? Cuando la presión suba. Y lo vamos a ver en la gráfica. Yo quiero 50 grados. Imaginar que la presión en el condensador es alta, superior a 50 grados. Pues el presostato detecta que esa presión es más alta de lo que nosotros queremos y hace clic aquí dentro, cierra un contacto eléctrico y la corriente llega al ventilador. El ventilador se pone en marcha y empieza a enfriar ese gas. El gas empieza a convertirse en líquido y baja la presión, baja la presión, gracias a que he encendido un ventilador. Y esa presión va bajando, ¿vale? Pero yo quiero que se quede aquí, en 50. Pero como el ventilador sigue en marcha, pues va a seguir bajando. Yo quiero que pare en algún momento. Pues yo voy a decidir que pare en este punto. En el momento que pare, el ventilador se para, pues va a volver a subir y seguirá subiendo. Y yo quiero arrancar el ventilador aquí. Es decir, que voy a arrancar el ventilador aquí y lo voy a parar aquí. Y el ventilador va a estar arrancando, parando, arrancando, parando, sucesivamente. Y mi presión va a estar dentro de este rango, no se va a salir de aquí. Entonces yo decido cómo de grande es este rango. Ese es el diferencial, ¿vale? Dif. Aquí en el presostato hay dos rangos. Uno, que es el que yo ajusto, va a ser el momento en el que arranca el ventilador. Aquí viene en inglés range. Ajusto dónde quiero yo que arranque el ventilador. Pues yo decido que arranque en 52 grados y quiero que pare en 46. Pues esto que hay desde 52 hasta 46 sería el diferencial. Pero claro, aquí no hay grados, aquí no hay temperaturas, aquí hay bar, presiones. Entonces yo tengo que buscar las presiones. Yo quiero que trabaje a 12, pero voy a poner el punto del rango en 13, le voy a restar el diferencial, que en este caso son 2 bar, el diferencial son 2 bar, o sea hay un bar por arriba y un bar por abajo, con lo cual tengo que poner un diferencial de 2. En resumen, si en este ejemplo yo quiero una condensación estable en 50 grados, voy a poner el range en 13 bar y el diferencial en 2 bar. 13 menos 2, 11. Es decir, va a arrancar en 13 y va a parar en 11. El ventilador, cuando la presión llegue a 13, se pondrá en marcha. Y hasta que no baje hasta 11, no va a parar. Y va a estar arrancando y parando, manteniendo la presión entre 11 y 13. ¿Vale? Que no son exactamente 50, pero es una forma muy aproximada de conseguir esa presión más o menos constante. Vale, pues vamos a hacer un ejemplo de ajuste. Hemos dicho que queríamos hacer un ajuste entre 11 y 13, es decir, que arranca el ventilador en 13 bar y para en 11. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar esta lámina que hay aquí. Esta es una lámina de seguridad para que no se desajuste con las vibraciones. Para quitar esta lámina hay que quitar este tornillo de aquí y quitamos esta lámina.
¿vale? Y ahora tenemos acceso a los tornillos de ajuste, que son este y este. Este ajuste es el del rango, range, y este ajuste es el diferencial. Entonces, como yo quiero ajustar el rango en 13, y yo aquí no veo el 13, vamos a llevarlo un poco por encima de 13. Quiero llevar esto por lo menos hasta el 14. Entonces voy a girar este ajuste en el sentido de las agujas del reloj para que vaya aumentando y llego al 14. Ya lo tengo en 14. Para poder ajustarlo adecuadamente, lo ideal sería utilizar nitrógeno, y se la voy a meter por aquí. ¿Qué presión? 13, porque yo quiero ajustarlo a 13. Así que tengo que conseguir que por aquí lleguen exactamente 13 bar. ¿Cómo lo consigo? Pues a través del puente de manómetros, meto 13 bar aquí exactos, la aguja llegará al 13 y ya sé que aquí habrá 13 bar. En ese instante es cuando tengo que hacer el ajuste del range. ¿Cómo lo hago? Tengo que girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces observamos cómo ese indicador va bajando desde 14, va bajando, pero claro, yo aquí no veo el 13. ¿Qué tengo que hacer? Ajustarlo hasta que oiga un clic. Clic. Ese clic que se oye es un cambio interno que ha habido en su conmutador. Entonces, a partir de ahora, cada vez que este presostato tenga una presión de 13, hará clic y arrancará el ventilador. Ahora voy a ajustar el diferencial. Dijimos que para que arranque en 13 y pare en 11, el diferencial es de 2. ¿Cómo ajusto el diferencial a 2? Pues primero tengo que poner el diferencial en un valor por encima de 2. Ahora mismo está en 2. Vamos a ponerlo en 3, por ejemplo, para luego ir bajando poco a poco hacia el 2. Giro en sentido contrario las agujas del reloj y vemos cómo va subiendo. 2, 2,5, 3. Vale, lo dejamos ahí en 3. Ahora tenemos que poner una presión de nitrógeno aquí de 11 bar, 11 exactos, porque yo quiero que el ventilador pare a 11. ¿Cómo lo consigo? Pues meto nitrógeno en un puente de manómetros y lo dejo justo a 11 bar de presión de nitrógeno. 11. Yo quiero que pare en 11. Ahora me vengo al diferencial, que lo tengo puesto en 3. Yo busco ajustar a 2, por eso lo he puesto en 3, porque voy a ir bajando poco a poco desde el 3 hasta el 2. Llegará un momento en que haga clic, que será cuando llegue al 2. En el momento que haga clic, ¡pum!, dejo de ajustar. El conmutador eléctrico interno ha cambiado de posición y ha dejado de permitir que llegue corriente al ventilador, con lo cual el ventilador para. Ya lo tenemos ajustado, ya podemos instalarlo en la máquina, pero antes tenemos que volver a poner la lámina de seguridad para que estos ajustes no cambien con las vibraciones de la máquina. Esta lámina, si veis que no entra así de primeras, mi consejo es que lo pongáis primero en uno y luego lo giréis un poquito y entonces entra en el otro. Y se pone el tornillo de fijación para que esta lámina no se mueva. Y si queréis un poco más de protección, el fabricante dice que si le ponemos esta tapa, quitamos estos dos tornillos y le ponemos esta, pues tendría un índice de protección IP44. IP44 es el índice de protección ante partículas sólidas y líquidos. Está más protegido frente a polvo y líquidos que si no estuviera puesta. Podemos instalarlo en nuestra máquina ya ajustado. Bien, ¿y qué pasa si el presostato que acabamos de ver de alta regulación no hace bien su trabajo y no arranca el ventilador? ¿Qué le pasa a un sistema frigorífico si los ventiladores del condensador no trabajan? O bien se rompen o giran en sentido contrario. ¿Qué le pasa a un condensador cuando se llena de suciedad, barro, hojas? ¿Qué ocurre? Pues que la presión sube y sube y sube. Y puede llegar a un punto peligroso. No nos interesa que la presión suba demasiado. El aceite podría llegar a quemarse o deteriorarse o carbonizarse.
el compresor estaría trabajando en una zona peligrosa para él. Demasiada presión de alta, demasiada temperatura, o sea, todo mal. No podemos permitir que la presión suba sin parar. Entonces hay que colocar otro mecanismo de seguridad para que pare todo el sistema. ¿Qué dispositivo de seguridad es ese? El presostato de alta de seguridad. Es un presostato muy parecido al que acabamos de estudiar, pero ahora le llamamos de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es parar todo. Y no va a ser de rearme automático como el anterior. El anterior, que le hemos llamado presostato de alta de regulación, también se le puede llamar presostato de alta con rearme automático, porque él solo se va rearmando. Pero el de seguridad no puede rearmarse de forma automática. Tiene que llegar alguien y darle a un botón, al reset. Entonces, ¿cuál sería la presión de seguridad en la que hay que cortar todo? Pues el ingeniero que diseña el sistema decidirá cuál es esa presión. En nuestro caso vamos a poner, por ejemplo, que sea 60 grados. No nos interesa que llegue nunca la temperatura de condensación a 60. Si eso ocurriera es porque algo va mal. Condensador sucio, ventiladores mal, presostato de regulación no funciona mal, por el motivo que sea. Si la temperatura de condensación llega a 60, algo falla y alguien tiene que hacer algo. Y ahí es donde entra nuestro presostato de alta de seguridad. Esta sería la línea cut en inglés, cut out. Los presostatos de alta de seguridad, como este, aquí solo hay una regulación, no hay dos tornillos de regulación como antes, solo hay una, y en esa pone cut out. Es decir, yo aquí le voy a decir cuándo quiero que corte. Entonces, quiero que corte a 60 grados. ¿Qué presión equivale a 60 grados en el refrigerante de la máquina? Pues lo buscas. En el caso de 134A sería 16 bar. Entonces, este presostato de alta de seguridad, cuando detecte que la presión llega a 16, tiene que cortar el circuito y lo deseable sería que nos encendiera una luz roja de alarma para que veamos que ha parado por alta. Entonces aquí dentro hay un conmutador que o bien le da corriente al sistema o se la quita y enciende una luz roja. ¿Y qué pasa con el diferencial? Aquí no podemos ajustarlo porque ya el fabricante ha puesto un diferencial de fábrica de 3 bar. Es decir, que desde aquí hacia abajo, 16 menos 3, 13, hasta aquí, hay un diferencial de fábrica de 3 bar. ¿Qué significa esto? Significa que si la presión sube y llega a este punto, se para todo el sistema y se enciende la luz roja. Se ha parado el sistema, la presión se mantiene aquí, ¿vale? Y cuando se rearma, a 13, pero no de forma automática, solamente dándole al botón. Es decir, que si yo le doy el botón aquí, no se va a rearmar. Si le doy aquí, tampoco se va a rearmar. Ni a 14, ni a 13 y medio, hasta que la presión no esté por debajo de 13, no me va a permitir rearmar. ¿Y esto por qué se hace así? Para que el usuario no lo rearme, sino que tenga que llamar al técnico y sea el técnico el que rearme el presostato de alta. Y antes de rearmarlo tiene que averiguar por qué llegó la presión hasta ese nivel peligroso. Tiene que buscar la causa, limpiar el condensador, comprobar los ventiladores, lo que sea, pero el técnico tiene que comprobar por qué la presión subió tanto. Y cuando haya solucionado esa causa de la avería es cuando lo rearma. ¿Cómo se ajusta el presostato de alta de seguridad? Veámoslo. Vamos a ajustar un presostato de alta de seguridad. Antes hemos ajustado el de regulación. El de seguridad es distinto. Aquí tiene el botón del reset y aquí tiene un solo ajuste. También tiene una lámina de fijación del ajuste. Tenemos que liberar esta lámina aflojando este tornillo de fijación. Entonces quitamos este tornillo, sacamos la lámina y ya podemos hacer el ajuste.
como nuestra presión de seguridad hemos decidido en este ejemplo que es de 16 bar, vamos a colocar el cutout en 20. Una vez que está en 20, lo ideal sería utilizar nitrógeno. Ajustamos una presión de nitrógeno a 16 bar, con toda la precisión posible. Cuando nuestro manómetro marca 16 bar de presión de nitrógeno, sabemos que tenemos 16 bar aquí. Y ahora vamos a buscar el punto de ajuste. Teniendo aquí 16 bar y el indicador está marcando 20, pues vamos a mover el ajuste, va bajando, y llegará un momento en que oigamos el clic. En ese momento ha conmutado la parte del contacto eléctrico interno y hemos conseguido que haga el cutout en 16 bar, porque es la presión de nitrógeno que tenemos aquí. Ha hecho clic a esa presión. Entonces no fiaron mucho de lo que marca aquí. Esto es orientativo. La precisión la tenemos aquí, porque este fondo de escala es más preciso. Una vez que hemos hecho el ajuste, tenemos que volver a colocar la lámina de fijación con su tornillo. Y al igual que el anterior presostato, pues se aprieta y se puede colocar la tapa para aumentar la estanqueidad, para aumentar el índice de protección. Liberáis con seguridad el nitrógeno que hay aquí dentro y una vez que esté liberado, quitamos la manguera y podemos instalar el presostato de alta de seguridad en su sitio. Bien, en este vídeo has visto un ejemplo de cómo ajustar presostatos de alta, tanto de regulación como de seguridad, pero que sepas que hay muchos más tipos. Por ejemplo, presostatos que en una misma carcasa vienen dos presostatos, el de alta de seguridad y el de baja de regulación, igual pero de otro fabricante. Hay muchas más cosas, por ejemplo, los transductores de presión, que veremos más adelante, que no son presostatos analógicos como estos, sino que informan en tiempo real de cuál es la presión que hay en cada momento e informan a una centralita electrónica que interpreta esa presión y toma decisiones. Espero que os haya gustado, nos vemos en siguientes vídeos.